Dios Padre misericordioso, queridos y amados, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos tu vida a nosotros. Ahora, Señor, tenemos la esperanza del cielo por la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre todo para mí y para nosotros. Ahora, por la sangre de Jesucristo, estamos mirando el reino de Dios, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo sin temor, sin miedo, sin pecado. Por eso te damos gracia y gloria y alabanza todo al Señor. Señor, estamos aquí ante tu palabra. Señor, por tu palabra, limpianos y corrígenos. Señor, queremos vivir en la tierra como hijos de Dios correctamente, según tu voluntad. También, Señor, haznos cumplir tu misión por medio de nuestra vida. Haznos amar más al Señor por la palabra, por el comunión santo. Hoy también queremos aprender tu palabra y tu corazón y tu plan. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Nosotros hagamos. Señor, indícanos y enséñanos por tu voluntad en nuestro corazón para que podamos vivir bien como hijos de Dios cada día. Hoy también confiamos en tu mano poderosa esta reunión, guía esta reunión por tu voluntad. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya busquemos 1 Juan, capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera Juan, los domingos aprendemos acerca del verbo. Primera Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Sí? Ya, leamos juntos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos contacte al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? El verbo de vida es Señor Jesucristo. El verbo es Señor Jesucristo, con mayúscula, ¿no? El verbo es palabra de Dios. Entonces, ya cómo lo aprendemos, ¿por qué el verbo es Jesucristo? Porque la palabra de Dios es Jesucristo. La Biblia dice, San Juan capítulo 1, ¿no? Lo sabemos bien. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Entonces el verbo es Dios. ¿Qué significa? Jesucristo es Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya vimos su gloria, dice la Biblia.
nosotros también podemos ver la gloria de Dios por el verbo, por la palabra de Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. ¿Qué significa? Por la palabra de Dios ya fueron hechas todas las cosas. También nuestra vida nos permitió la vida, ¿no? También por el verbo. El verbo es Jesucristo. ¿Sí? La Biblia dice, a los suyos vino, ¿qué? El verbo. O sea, Jesucristo. Vino a los suyos. Pero los suyos no le aceptaron, no le recibieron, sino mataron a Jesucristo, ¿no? Pero los que le recibieron, Dios dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué recibimos? El verbo. O sea, Jesucristo. Mucha gente se dice, yo creo en Señor Jesucristo, pero sin conocimiento del verbo, ¿cómo podrían creer en Señor Jesucristo? Solamente su boca, nada más. No tiene conocimiento del verbo, o sea, de la Biblia, o sea, la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cómo podrían creer y confiar en el Señor Jesucristo? Es imposible. Entonces, el verbo es la palabra de Dios, o sea, Jesucristo. Hay que conocer el verbo de vida, la palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí? De lejos, ¿no? De lejos. Algunos vienen de lejos. ¿Por qué estamos? Por la palabra de Dios. Para aprender, para acercarse a la palabra de Dios. Acercarse a la palabra de Dios es acercarse a Dios, a Jesucristo. Esto, ¿no? Entonces, los que no quieren leer la Biblia, no quieren aprender la palabra de Dios. ¿Qué significa? No quieren estar junto con Señor Jesucristo. ¿No quiere? ¿Cómo podría entender la voluntad de Dios? Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, por medio del verbo, por medio de la palabra de Dios, nos permitió potestad de ser hechos hijos de Dios. Es verdad, ¿no? Por eso, solamente por la palabra de Dios podemos ser salvos. Podemos tener potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo vino en la tierra llevando su cuerpo como un hombre, pero la Biblia dice, Él era el verbo. Entonces Jesucristo obedeció perfectamente la palabra de Dios, ¿no? Ya el verbo cumplió en la tierra obedeciendo, llevando un cuerpo. Jesucristo es Dios, pero vino en la tierra como un hombre, obedeciendo, cumpliendo el verbo, o sea, la palabra de Dios. También los que han sido salvos, también se cumplen la palabra de Dios. En medio de ellos se cumple la palabra de Dios, o sea, la salvación. La Biblia dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu nos da la vida, ¿no? Ya éramos muertos espiritualmente. Teníamos espíritu muerto, ¿no? Por pecado. Pero la Biblia dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué será el Espíritu? El verbo, la palabra de Dios. La Biblia dice, las palabras que ya nos ha hablado Señor Jesucristo son espíritu y son vida, dice. Entonces,
la palabra de Dios es espíritu y vida. Por medio de la palabra de Dios nos da espíritu vivo y la vida viva. ¿Se me entiende, no? Entonces ya lo conocemos más, la conocemos más. Por comunión santo, por sermón, esto. Por eso, la palabra de Dios nos da la vida, ¿no? La vida nueva. Hoy también, ya podemos decir que somos salvos. Yo soy salvo. Me perdoné perfectamente, eternamente. Mire la cruz. Dios cumplió la salvación, mi salvación. Esto, ¿no? Nosotros podemos confiar en esto, en la palabra. Pero también la Biblia dice, cada día nos da el Espíritu vivo, la vida nueva. ¿Sí me entiende? Sí, estamos aquí. Por esto, y también la Biblia dice, los que reciben la palabra de Dios, o sea, el verbo de Dios, se llama dioses. ¿Por qué? Los hijos de Dios son Dios, ¿no? Como Dios pequeño. Es verdad. Los salvos son, la Biblia dice, se llama dioses. ¿Por qué? Él tiene la palabra de Dios viva. Ellos tienen el verbo de vida. Son dioses. Son hijos de Dios. La Biblia dice. Entonces, los que tienen la palabra de Dios viva son dioses, son hijos de Dios, digamos. Y también la Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice así, ¿no? Entonces, ya meditamos nuestra vida ante Dios por la palabra de Dios. Ya el Espíritu me guía cada día cómo se siente, cómo le entienden. ¿Sí? El Espíritu de Dios me guía cada día. ¿Cómo lo sabemos? Como tema de hoy, si son guiados por la palabra de Dios, ¿no? Son guiados por Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Entonces, el Espíritu de Dios actúa dentro de nuestra vida por la palabra de Dios. Entonces, no quiere leer la Biblia, no quiere meditar y escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo podría guiar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, su vida, su camino? ¿Cómo? Es muy difícil. Por la palabra de Dios somos salvos también, ¿no? Entonces, para los santos, para los salvos, necesita también la palabra de Dios cada día. ¿Sí? Cada día. Y también, aquí dice, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. También se revela este versículo acerca de Jesucristo. Se manifestó, se nos manifestó, la cual estaba con el Padre. El verbo, ¿no? O sea, Jesucristo. Se revela. Entonces, el verbo de vida también es la vida eterna. Yo pregunto, ¿ya tiene la vida eterna? ¿Sí? 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 ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo tenemos?
por la palabra, ¿no? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Estamos, ¿no? Estamos aprendiendo el verbo de vida, ¿no? Entonces aquí dice, la vida fue manifestada. La vida también, el verbo de vida, indica. Fue manifestada la vida y la hemos visto. Ellos han visto que la vida. O sea, a Jesucristo, ¿no? Ellos han tocado, ellos han oído la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Y recibieron la vida por el verbo de Él. Y también recibieron como la vida eterna. Maravilloso. ¿Cómo podemos tener la vida eterna? Aunque estamos en la tierra. Por la palabra de Dios. El verbo de vida es la vida eterna. ¿Sí? Cada vez le sumimos el verbo de vida es Jesús. Jesucristo. El verbo de vida también, aquí versículo 2 dice, ¿no? La vida eterna. La vida eterna, ¿cómo podemos tenerla? Por el verbo de vida, palabra de Dios. Entonces, en medio de nuestra vida llevamos el verbo de vida, la palabra de Dios, leyendo, meditando, ¿no? Sí, San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Las Escrituras también son el verbo de vida, son la palabra de Dios. Entonces, escudriñad las Escrituras para que tenéis, ¿no? Para que tenéis la vida eterna. ¿Cómo podemos tenerla? Por el verbo de vida, esto. Hay una manera, ¿no? En la Biblia no sale otra manera, digamos. ¿Cómo podemos tener la vida eterna? Por medio de escudriñar las Escrituras. Escudriñar el verbo de vida, podríamos. Esto es manera de Dios y orden de la Biblia. Lo sabemos. Por eso estamos aquí. ¿Sí? Entonces, los que entienden bien acerca de su salvación por medio del verbo de vida, también tiene la palabra de Dios, ¿no? De sus salvaciones en su corazón, ¿sí? Como sello de Dios. ¿Sí? Ellos tienen seguridad y convicción de sus salvaciones. ¿Sí? La palabra del Señor permanece para siempre como Dios, ¿no? La palabra de Dios ya permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará.
permanece para siempre, palabra del Señor como Dios. Entonces, podemos confiar, ¿no?, en la palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios, sí, también podemos tener seguridad de nuestra salvación por la palabra de Dios. Entonces, ya cada día meditamos esto, confiando en la palabra de Dios. Esto, manera de Dios. Alguno en seminario vino, escuchó bien, ya confesó su salvación, bien, pero no viene, no están en comunión santo, no siguen aprendiendo la palabra de Dios. En vano. Poco después ya podemos preguntar a ellos, ¿no?, ¿cómo está sus salvaciones? Pero ellos no pueden responder bien. ¿Qué pasó? Se olvidaron lo que ha aprendido. Por eso, si hemos aprendido bien, hemos ya comprendido bien acerca de nuestra salvación, permanecemos en la palabra de Dios para siempre, como la palabra, ¿no? Permanecemos esto. No hay otra manera. Si seguro al recibir la salvación, ya podría ir al cielo. Pero si está fuera de la iglesia, si está fuera de comunión, viene mucho sufrimiento. Yo lo sé. Entonces, ¿sí?, obedecemos en la palabra de Dios cada día. Busquemos 1 Pedro, capítulo 1. ¿Dónde está 1 Pedro? Después Santiago, antes de 1 Juan, ¿sí? Muy cerca, ¿no? Pero algunos ya buscan así, aquí está 1 Juan, pero ya busca así, desde el principio, 1 Pedro. Ya al lado está, como vecino, ¿no? Sí, al lado. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 23. Hay que acostumbrarnos, ¿no? Hay que acostumbrarse a leer la Biblia y buscar la Biblia. Por favor, hay que leer cada día. Ya. Capítulo 1, versículo 23. Leamos juntos. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Sí. Siendo renacido. Ya ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Esto manera de Dios. Esto es manera de Dios. Como semilla, ¿no? Como semilla incorruptible para siempre. ¿Qué será? La palabra de Dios. Si se cayó en nuestra vida, en nuestro espíritu, ya se crece, ¿no? Si tiene la vida, se crece. Entonces, aquí también sale, ¿no? Por la palabra de Dios somos renacidos. El simiente incorruptible que nos da la vida eterna es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo soy Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué significa esto?
Jesucristo es todo, ¿no? Alfa como alfabeto A, omega también como alfabeto último de griego. Ya como principio, como fin, ¿no? Jesucristo es así. Jesucristo es todo, para siempre. Versículo 25, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Ya leamos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sí, la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios. No se cambia, ¿no? Ya según letra, como suena, Dios va a cumplir toda la palabra, ¿no? Hasta un tilde, hasta un coma. ¿Sí? Dios va a cumplir todo. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. ¿Sí? Especialmente por la palabra del Evangelio ya podemos ser salvos. Hay mucha palabra. Alguno todavía está guardando la ley de Dios para ser salvo. Es bueno. La Biblia es la ley de Dios. Es verdad. Mandamiento de Dios. Es verdad. Pero la ley, ¿no?, nos lleva a Jesucristo, al Evangelio de Dios. Pero todavía están solamente en la ley. No pueden salir todavía en la ley. No han sido salvos. ¿Sí? Entonces necesita una palabra correcta del Evangelio, de sus salvaciones, ¿no? Lo aprendemos. Capítulo 2, versículo 1 y 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, ya leamos juntos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? El apóstol Pedro también envió su carta a los santos. Este libro también fue enviado para los santos. Es verdad, ¿no? Por eso aquí dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, de todo maldades. Hay que salir de allí, ¿no?, para ser salvo. ¿No es así? Está exhortando el apóstol Pedro a los santos. Tienen que salir del mundo, ¿no? Los santos tienen que distinguir del mundo para ser bien como hijos de Dios. Versículo 2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? Desea. Hay que desear más que la leche espiritual. ¿Qué será la leche espiritual no adulterada? ¿Qué será? Sí, la palabra, ¿no? Una comida espiritual, la palabra de Dios. ¿Sí?
tenemos muchos niños, como también bebé, si tenemos nuestra congregación. Los niños, ¿cómo se crecen? Por el alimento de mamá, ¿no? Leche espiritual, no leche de su mamá, ya se crece. Y también los santos tienen que tomar y beber leche espiritual. Alimento espiritual necesita la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, dice. Para salvación. Ya vamos a aprender esto. Ya digamos, poco bajo, pero ya pensemos esto como nivel de salvación, ya digamos. Nivel de salvación. Mucha gente quiere llegar allá, nivel de salvación, por su obra buena, por su acción buena, ¿no? Guardando la ley, quiere llegar aquí. Pero, ¿quién podría guardar toda la ley para llegar aquí? Nivel de la salvación. Nadie, no puede. Salvación, salvación es regalo de Dios, ¿no? Dios cumplió nuestra salvación por la cruz, lo sabemos, como simiente de la salvación. Ya se cayó aquí, ya se crece así. Es verdad, ¿no? Por eso, ya hay que llegar a un nivel de Jesucristo, los santos, ¿no? Algunos ya recién comenzó su vida cristiana por su salvación, por el Evangelio de Dios. Algunos ya poco ha crecido así. Algunos ya ha crecido así. Llevando su fruto. Sí, así está creciendo todo. ¿Sí? Entonces, los salvos, ¿no? Tienen vida por el Evangelio, ¿no? Pero mucha gente todavía está haciendo algo para llegar aquí, nivel de la salvación. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Sí? Los salvos, como esto, ya está creciendo, ¿no? Para arriba, todo. Aquí dice, para que por ellas crezcáis para salvación. Por ellas crezcáis para la salvación. Digamos esto, salvación de espíritu. Salvación de espíritu, ¿no? Dios me salvó de mi espíritu muerto, me salvó. Esto, la salvación de vida. En la Biblia sale 3 tipos de la salvación. Esto, la vida cristiana. Hay que cumplir nuestra vida cristiana según la palabra de Dios, ¿no? Según tu voluntad. Según la voluntad de Dios. Y también aquí hay la salvación de cuerpo. Dios nos dará un cuerpo espiritual y celestial como Dios, ¿no? Como Dios. Después de nuestra vida cristiana en la tierra, Dios nos llevará al cielo
reformando nuestro cuerpo espiritual, ¿no? Celestial. Esto es también una salvación. Entonces, para que crezcáis para la salvación, dice aquí, no para esto, sino para esto. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, por la palabra de Dios somos salvos. ¿Quién podría comenzar su vida nueva como salvos, como vivos, como esto, no? Por la palabra de Dios. Los que tienen el verbo de vida, o sea, es Cristo, ya pueden comenzar así, con vida nueva, llevando fruto hacia arriba. Ellos se crecen. ¿Sí? Esto es la salvación de la vida cristiana. Dios llevará a ellos todo al cielo. Los que crecen hacia arriba, ¿no? Obedeciendo. Entonces, estamos aquí en la vida cristiana, ¿no? Cumpliendo la salvación de la vida cristiana, estamos avanzando, siguiendo así. Por eso aquí dice, como niño les he nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ellas, por la palabra de Dios, crezcáis para salvación. También para ellos necesitan la palabra de Dios para que puedan crecer bien. ¿Sí? Necesitan muchos alimentos, ¿no? De la Biblia. Solamente por sermón dominical faltaría. Ya entre semana hay que leer la Biblia por sí mismo para alimentar, ¿no? Espiritualmente. Hay que leer la Biblia. Mínimo, ¿cuántos minutos? 30 minutos, por favor. Mínimo, 4 capítulos. Esto es nuestro alimento espiritual. Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firme a David. Dice, hemos escuchado algunas veces, ¿no? Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Para qué? Para oír. Oíd y vivirá vuestras almas. Esto es la salvación, ¿no? Esto es la salvación. Si tiene su espíritu nuevo con vida, ¿no? Puede comenzar su crecimiento en la fe. Ya puede crecer para arriba, ¿no? Viene la gracia de Dios también de arriba. Y aquí dice, yo haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firme a David. Aquí dice pacto eterno. Pacto eterno. Pacto eterno. Pacto eterno también es la vida eterna, ¿no? Dios nos permitió pacto eterno. ¿Cómo? El verbo, por la palabra de Dios. Recibieron pacto eterno. ¿Sí?
aquí tenemos pacto eterno. Aquí dice, ¿no? A David, Dios permitió pacto eterno, las misericordias firmes a David. David tenía un pacto eterno, ¿no? Ya creemos en que David está, ¿a dónde? En el cielo. David. Cuando subimos al cielo, podríamos encontrar a David. Porque aquí dice, él tenía un pacto eterno firme. ¿Cómo él podría tenerlo, pacto eterno? Aquí dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestras almas. ¿Sí? Por escuchar la palabra de Dios, ¿no? Podemos. David también podría. David también pueda tener. Y pacto eterno es la promesa de la salvación eterna, es la palabra de vida de Dios. Segunda Samuel, busquemos. Segunda Samuel, capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 5. Sí, Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 5. Ya, leamos juntos. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él a florecer toda mi salvación y mi deseo. Ya David también tenía pacto eterno con Dios. Dios lo permitió y le habló. Pero ya aquí dice, ¿no? Él todavía no tiene. Todavía no ha cumplido su promesa, ¿no? Pero él está esperando. Esta palabra es últimas palabras de David, recordándose su vida con Dios, como un salmos. Habló así. Entonces, ya está confiando, esperando pacto eterno de Dios, ¿no? Ya Él va a cumplir. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Sí me entiende? Hay que confiar, ¿no? Así, hay que creer así. Entonces, Él tenía pacto eterno. Pacto eterno es la salvación, la vida eterna. Aquí dice pacto perpetuo. Dios nos ha hecho pacto eterno por la palabra de Él. Es verdad, ¿no? Por eso, si tiene seguridad de su salvación, ¿en qué? ¿En qué? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña muchas veces acerca de esto, de pacto eterno, eterna redención, ¿sí? Vamos a ver, Hebreo 9,
Hebreo capítulo 6, versículo 9. Hebreo capítulo 6, versículo 9. En el libro de Hebreo sale de esto mucha palabra. Hebreo capítulo 6, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Habiendo sido perfeccionado, Jesucristo. Acerca de Jesucristo, ¿sí? Está hablando. Habiendo sido primero perfeccionado a Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación. Jesucristo es autor de eterna salvación. Ya Dios lo preparó. Jesucristo también obedeció de esto, de la palabra de Dios, ¿no? Hasta la muerte. Y cumplió como autor, como base de eterna salvación. Para todo, para todo. Aquí dice, para todos los que le obedecen. Obedecer significa también creer, confiar. Es igual. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, ¿no? El verbo era Dios. Entonces, el verbo estaba con Dios en el principio y ya vino de la tierra. 5:9. Ya 5:9, perdón. 5:9. Sí, 5:9, perdón. Otra vez, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesucristo. Jesucristo, habiendo sido perfeccionado por su obediencia, ya cumplió, autor de eterna redención, eterna salvación para todos. Entonces nosotros obedecemos, ¿no? En la palabra de Dios. Estamos aquí obedeciendo. Cada vez. ¿Sí o no? Sí, esto. Mire, esta semilla también para crecer tiene que recibir de arriba muchas cosas, ¿no? Agua, sol y también necesita tierra, un ambiente, sí necesita para crecer. Esto también recibiendo, ¿no? Como obedeciendo. Puede crecer. Los santos, recién renacido, ¿sí? Tienen que obedecer en la palabra de Dios para que puedan crecer, obedeciendo, ¿no? Como hoy. Ya estamos aquí, ya dejando las cosas del mundo, ya está creciendo poco a poco en la fe, en la palabra de Dios. Esto, manera de Dios. Entonces, Dios preparó como base de eterna salvación. Aquí dice, eterna salvación. Dios preparó la salvación como eternamente. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 12.
Ya leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí también dice, sí, Dios cumplió eterna redención por medio de la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento ya ofrecieron, sacrificaron muchas veces por la sangre de machos cabríos, ¿no? De becerro también, pero estos son sombra de Jesucristo. Aquí dice, sino por su propia sangre. ¿De quién? De Jesucristo. Entró una vez para siempre. Ya se dice, una vez para siempre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, solamente una vez y para siempre ya podemos ser salvos. Alguno dice, ya estoy recibiendo la salvación poco a poco. Estoy en un proceso de salvación poco a poco. Todavía quiere llegar aquí hasta el nivel de la salvación. ¿Podría? No puede. No es manera de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo recibiendo simiente como semilla del Evangelio, como semilla del verbo de vida. Podrían ser nacido de nuevo como hijo de Dios y pueden crecer hacia arriba, hacia Dios. Ellos están confundidos, todavía no tienen. Aunque ya muchos han escuchado el Evangelio, ¿no? Regresaron aquí otra vez. ¿Por qué? Muy raro, muy extraño. ¿Por qué quiere hacer todavía aquí? Ellos no pueden llegar aquí. Imposible. ¿Quién podría cumplir su salvación por su manera, haciendo algo? Es imposible. Hay que nacer de nuevo como hijo de Dios, ¿no? Estamos aquí. Cada vez ya vamos a meditar nuestro crecimiento de la fe. ¿Cómo estoy? Recién nació, como esto, hay que crecer, ¿no? Sí, aprendiendo la palabra de Dios. Estamos aquí, ¿no? Dios llevará a ellos al cielo. Esto es la salvación de la vida cristiana. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Algunos dicen, estoy cumpliendo la salvación. Para ser salvo, no es así. Hay que nacer de nuevo, una vez para siempre, así. La Biblia dice así. Entonces Dios preparó la salvación eterna y también redención eterna por su propia sangre. ¿Sí? Hebreos 10, capítulo 10, seguimos. Capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Ya, leamos juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, sí, solamente una vez para siempre, un sacrificio de Señor Jesucristo
cumplió la salvación. No necesita más otro sacrificio para ser salvo. Ya Dios cumplió esto, ¿no? Por los pecados se han sentado a la diestra de Dios. Esto, nosotros también. Solamente ya aceptamos, obedecemos ya lo que ha cumplido Dios y Jesucristo. Una vez para siempre. Capítulo 10, versículo 14, siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Ya, ¿sí? Dios lo hizo. Hizo perfectos para siempre. Entonces la salvación cumplió perfectamente y eternamente, solamente una vez para siempre. Dios lo hizo perfectos para siempre, dice. Entonces la salvación es perfecta y eterno. Versículo 18 también. Versículo 18. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que éramos hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pues donde hay la emisión de esto, ¿dónde? ¿En dónde? En Señor Jesucristo, ¿no? En Señor Jesucristo. En el verbo de vida hay remisión de nuestra salvación, de nuestro pecado. Hay en el verbo de vida, en Señor Jesucristo. Y también no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Una vez para siempre. Cumplió la salvación, ¿sí? No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dios cumplió la salvación eterna redención por la sangre de Jesucristo solamente una vez para siempre. Dios lo hizo, Dios lo cumplió. Entonces, estamos aquí, ¿no? Estamos. Lo entendemos. Esto es la fe. Por conocimiento de esto, como por conocimiento del verbo de vida de Dios, ya nos permitió la salvación, nos permitió la paz y la gracia, y toda bendición nos permitió. ¿Sí? Aquí, como en la salvación, estamos encima de la salvación, ¿no? Base de la salvación, estamos creciendo, avanzando hacia arriba. Esto es la vida cristiana. Ya cumplimos la salvación de la vida cristiana, ¿no? Estamos cumpliendo. Se han cumplido la salvación. Estamos base de la salvación, o sea, sobre Jesucristo. Y por el verbo de vida ya somos salvos. También por el verbo de vida ya podemos crecer poco a poco. Y también por medio de conocimiento del verbo de vida ya podemos tener paz y alegría y confianza más, la fe más. Alguno en medio de la vida, cumpliendo la salvación de la vida cristiana, alguno tiene mucho sufrimiento y muchas preocupaciones. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pensemos, ¿por qué tengo muchos de malos? Algo. ¿Por qué soy muy débil? ¿Por qué? Cayéndose otra vez. ¿Por qué? Aquí dice, por medio de conocimiento, ¿no? Ya busquemos 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Leamos juntos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué no tengo paz mucha? ¿Por qué no tengo la gracia mucha? ¿Por qué? Pensemos. Por falta de conocimiento de Dios. Yo conozco, ya podemos decir que así. Yo conozco. Pero, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Sí? Necesita más, ¿no? Como alimento. Sí, en medio de la vida cristiana hay mucha paz y mucha alegría. Viene de arriba como lluvia de gracia, como rayo del sol. Viene de arriba a abajo, se cae todo, ¿no? La gracia, gozo y paz, todo. Pero si falta conocimiento de Dios y del verbo de vida, no puede recibir. ¿Cómo hacemos? Ya conocemos más, acercámonos más al verbo de vida, a Dios. Ya probamos, ¿no? Practicamos así. Yo estoy predicando los domingos acerca del verbo de vida para que puedan leer la Biblia más, ¿no? Para que puedan meditar más la palabra de Dios, ¿no? Gastando tiempo, ¿sí? Pero quiero preguntar, ¿cómo está? ¿Está cumpliendo? ¿Está practicando según lo que ha escuchado, según lo que han entendido? ¿Está cumpliendo o no? ¿Aplicando? Sí, por favor. Mire aquí, dice, gracia, paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ya aplicamos, practicamos esto. Son multiplicadas la gracia y paz en la comunión de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo podemos multiplicar la paz y la gracia de Dios en nuestra vida cristiana? Aquí dice, por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Cómo podemos conocer a Dios, a Jesucristo más? Por la palabra de Dios. Es verdad, ¿no? No hay otra manera. Por su sentimiento, por su imaginación. No es así. Por la palabra de Dios. Es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, leamos la Biblia más. Si tiene tiempo, ya toma la Biblia. Meditando la palabra, es bueno. Ya todo el día no podemos leer la Biblia, ¿no? Es difícil, pero sí, intentamos de leer la Biblia cada vez.
Versículo 3. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí dice también, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de conocimiento de aquel, de Dios, por medio de conocimiento de Dios, ¿no? Si podemos tener la vida y piedad, ya Dios quiere darnos la vida nueva, espíritu nueva, ¿no? Cada día quiere darnos la piedad. Dios quiere darnos, pero no quiere. Si no quiere leer la Biblia, no quiere acercarse a la Biblia, ¿cómo podría tener la vida nueva cada día, ¿no? La fuerza y valor viene de Dios cada día por la palabra de Dios. ¿Qué serán todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y las cuales nos ha dado Dios? Es la palabra de Dios. Ya podemos tenerlas por medio de conocimiento de aquel. ¿De qué? De Dios, ¿no? Mediante el conocimiento de Dios por la Biblia, por la palabra de Dios. ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel, ¿por qué fueron destruidos? La Biblia dice, por falta de conocimiento de Dios, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, fueron destruidos. Por eso los profetas estaban pidiendo muchas veces a los pueblos de Israel para que puedan conocer más a Dios. Conocemos, dice así, proseguiremos en conocer a Jehová, dice así. Entonces, los pueblos de Israel eran pueblos santos, eran pueblos escogidos, es verdad, ¿no? Pero ellos mataron a Jesucristo, desobedecieron por falta de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Faltaban de conocer de la Biblia. ¿Sí me entiende, no? Nosotros podríamos equivocarnos también así, aunque ya somos salvos. Es verdad, ¿no? Entonces, ya planificamos, ¿no? Para leer la Biblia, ya cuando tiene tiempo, ya ponemos para leer la Biblia. ¿Sí me entiende? Y también tenemos metas de la iglesia, ¿no? Leer toda la Biblia en un año. Están intentando, sí, de leer la Biblia y memorizar y recitar todos los versículos de boletín cada semana. Y ahora esta semana de 1 Corintios 12, 26, 23. Sí, esta semana memoricemos esto, meditando, guardando en nuestro corazón la palabra de Dios, el verbo de vida. Sí, guardemos, es bueno.
Estamos preparando el retiro de invierno. ¿Por qué ya debemos subir también? ¿Por qué tenemos que reunir en San José? Gastando algo por la palabra de Dios, ¿sí? Un misionero viene de Corea, muy largo, ¿no? Y también gastando mucho dinero. ¿Por qué? Si él está preparando algo de palabra, ¿sí? Vamos a ver lo que ha preparado él. Dios también quiere predicarnos, ¿no? Por la palabra de él. Ya podemos entender. Entonces, ya subimos para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Ya vamos a escuchar, aprender. Ya, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la esperanza del cielo. Señor, nos permitió tu vida para salvarnos. Ahora tenemos la vida del Señor. Estamos viviendo, llevando corazón del Señor. Señor, queremos vivir cada día como hijo de Dios, pero también Satanás está operando fuertemente. Señor, protégenos de operación de Satanás, nuestra vida cristiana, y también guíanos por el camino de vida correctamente cada día. También, Señor, queremos aprender más tu palabra para que podamos crecer más. Haznos leer la Biblia más y haznos meditar más la palabra de Dios. Solamente confiamos y dejamos en tu mano poderosa nuestra vida cristiana. Señor, guía y dirige nuestra vida cristiana según tu voluntad. Hoy también te damos gracias y damos gloria al Señor todo por tu palabra. También hoy tenemos bazar, guía esta reunión también por tu voluntad. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.